Hola jóvenes, hoy es jueves, muy buenos días. Vamos a iniciar con nuestra clase número 31 de Ciencias, Tecnología y Física, con un tema muy importante. Recuerden que en la clase anterior hablamos acerca de el calor y bueno, pues ahora el tema es, ¿realmente tienes calor? Así como lo vemos aquí en la imagen, esta chica pues realmente tiene calor. Nuestro aprendizaje esperado, nuevamente, analizar el calor como energía. Ya quedamos en las clases anteriores que vimos diferentes tipos de energía y también pues hablamos acerca de el calor. Bueno, tenemos que hacer una gran diferenciación, así como lo vimos en la clase de la televisión, tenemos que diferenciar lo que es calor y temperatura. Todos sabemos que cuando calentamos un objeto, su temperatura aumenta. A menudo pensamos que el calor y la temperatura son lo mismo, sin embargo, no es cierto. El calor quedamos que es una energía, mientras que la temperatura es una característica de los cuerpos. Están relacionados entre sí, pero son conceptos totalmente diferentes. Recuerden, calor, energía. Temperatura, característica de los cuerpos. Bueno, pero vamos a verlo más detalladamente en este mapa. La diferencia, calor es una energía y es la suma de la energía cinética de cada una de las moléculas de una sustancia. Por favor, recuerden estas palabras, energía cinética. Lo vamos a ver más adelante. Y depende de la velocidad de las partículas, su número, su tamaño y su tipo. Es así como se da la energía. Mientras que la temperatura no es energía, sino una medida para medir el calor o la energía calorífica. Es una unidad de la energía cinética de moléculas. Recuerden que nosotros utilizamos tres escalas muy importantes: la escala Kelvin, la escala Celsius y la escala Fahrenheit. ¿Sí se acuerdan? Kelvin, Celsius y Fahrenheit son las escalas que nos ayudan para medir la cantidad de calor que hay por medio de la temperatura o la energía calorífica. Muy bien, espero que haya quedado claro. La temperatura es la relación o está relacionada con los cambios en el movimiento regular o desordenado de las moléculas. Por ejemplo, cuando dos cuerpos son diferentes, en diferentes temperaturas se ponen en contacto, se transfiere la energía térmica, cuya intensidad depende de la cantidad de moléculas contenidas en esa sustancia. Recuerden que cuando las mezclamos llegamos a un equilibrio térmico. La que tiene mayor temperatura transfiere calor, la que tiene menor temperatura absorbe calor y se llega a un equilibrio térmico. Pero necesito que revisemos las palabras que les dije que se acordaran. Energía cinética. Bueno, es decir, dos cuerpos pueden tener la misma temperatura pero diferente energía térmica. Una jarra de agua contiene 2 litros, vertimos 200 mililitros en un vaso y vamos a tener dos recipientes. Con el agua en la jarra tendrá mayor energía térmica, mientras que la del vaso menor. Acuérdense, porque depende de la masa. La energía térmica es la suma de las energías cinética y potencial. ¿De acuerdo? Bueno. Acuérdense que les dije que se acordaran de dos palabras: energía cinética. Bueno, energía, acuérdense que es la capacidad para realizar un trabajo, y cinética tiene que ver con el movimiento. Pero ahora lo vamos a ver en el movimiento de las partículas. Muy bien. ¿Listos? Bueno, la teoría de la energía térmica tiene que ver con el estado de agregación o el estado de la materia. Sólido, donde los puntitos están juntos. Líquido, están separados y libres. Y gas, están súper separados con muchos espacios. ¿Sale? ¿Qué significan estos puntos? Bueno, significa que en el estado sólido los átomos y moléculas sí se mueven.
solamente están vibrando y giran alrededor. Su energía cinética es muy pequeña. ¿Quedó claro? En estado sólido. En estado líquido. En estado líquido vemos que sus átomos y moléculas sí giran, chocan y están en constante movimiento. ¿De acuerdo? Tienen mayor energía cinética. Y nos vamos a los gases. La energía de los átomos y moléculas es muy intensa. Giran, chocan y se mueven constantemente. Entonces quedamos. La energía cinética es el movimiento de átomos y moléculas. En estado sólido solamente vibran y giran y están unidas. Por eso tenemos forma, tienen una forma los sólidos. En el estado líquido tenemos mayores espacios, giran, chocan, se mueven y tienen mayor libertad, mayor espacio, mayor energía cinética. Y en los gases tienen muchísima energía cinética porque giran y chocan con espacios muy grandes. ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos un esquema? Vamos a suponer que a este gas le quitamos energía térmica. Va a disminuir su energía cinética, ya no se van a mover tanto, porque este gas se va a convertir en líquido. Y sus moléculas van a girar, van a seguir chocando, pero con espacios más reducidos, porque cambió de estado, porque perdió energía térmica. Y si nosotros le quitamos energía térmica o energía calorífica a este líquido, ¿qué va a pasar? Pues sus átomos y moléculas ya no van a tener tantos espacios y van a estar más juntas. Cambió de estado, cambió de líquido a sólido. ¿Se dieron cuenta? Espero que les haya sido de mucha importancia. Por lo tanto, para comprender mejor qué es el calor y la temperatura, recuerda que lo estudiamos sobre la teoría cinética y los estados de agregación. A menor temperatura, los átomos y moléculas van a estar juntos. Si aumentamos la temperatura, se van a liberar. Y si volvemos a aumentar la temperatura, se van a liberar. O sea, va a cambiar de sólido a líquido. Aumentamos la temperatura y pasará a gas. Y viceversa. Si quitamos temperatura a un gas, se va a convertir en líquido. Si bajamos esa temperatura o quitamos esa temperatura, se va a convertir en sólido. Esa es la teoría cinética. Movimiento de átomos y moléculas. Para que ustedes lo puedan tener en su apunte, en estado sólido las partículas están muy juntas, unidas y vibran un poco. En estado líquido las partículas están algo separadas y libres de movimiento. Y en estado gaseoso las partículas están muy separadas y se mueven muy rápido. Espero que les sirva. Y entonces ya sabemos por qué se dan los cambios de estado. Cuando un sólido pasa a un líquido se llama fusión y es porque aumentamos su temperatura. Cuando un líquido pasa a gas, aumentamos su temperatura, se llama evaporación o evaporización. Cuando un líquido pasa a sólido, es porque perdió temperatura, se solidificó. Cuando un gas se convierte en líquido, se llama condensación porque perdió energía. Y sublimación, si aumentamos la temperatura a un sólido y se convierte en gas, se llama sublimación. Y si un gas se convierte en líquido es porque perdió energía y se llama energía calorífica y se llama sublimación inversa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Tenemos que ver entonces el calor. ¿Qué es el calor? El calor es una forma de energía que provoca cambios en la materia. Por ejemplo, con calor se cocina un flan, con calor se evapora el agua, o pues al frotarnos las manos se libera esa agua y se convierte en líquida en vapor. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es la sensación de calor que tiene un objeto o una persona. Se mide por medio de un termómetro y es una característica de los cuerpos. La transmisión de calor, al cocinar el calor o al cocinar, el calor de la cocina
pasa al recipiente, de ahí a los alimentos que están en su interior. También tenemos que ver que podemos transmitir calor por medio de materiales conductores, principalmente los metales. Y los materiales aislantes como la madera, el corcho, la lana, el plástico, el vidrio, les cuesta mucho que puedan transmitir el calor. Entonces tenemos dos tipos de materiales. Los materiales conductores, principalmente son los metales, y los materiales aislantes, los que no permiten el paso del calor. No sé si recuerden, en la clase anterior hablamos acerca de la dilatación de los cuerpos, que es cuando se aumenta el volumen, aumenta el tamaño de los cuerpos por efecto del aumento de calor. Y obviamente, si pierden calor, hay una contracción. Esas características las vimos en la clase anterior. Y por último, el calor y las transformaciones de la energía se producen una transformación de energía, una parte de ella se transmite en calor, como por ejemplo cuando una bombilla se enciende, una parte se transmite en luz y otra parte en calor. Porque si ustedes van y tocan el foco, ¡ouch!, me quemo. Pero también es energía luminosa. Entonces, acuérdense que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Necesito que por favor apliquen la teoría cinética. Es un ejemplo muy claro. Y contesten las preguntas que están abajo. Lean muy bien, observen y lean muy bien. Observen las partículas como están, vean las flechas. Y pueden ustedes, aquí les puse lo que quiere decir la teoría cinética para que puedan contestar las 3 preguntas y después completar las oraciones con las palabras que se requieran. Que pasen un agradable día, nos vemos mañana.